El usuario de TikTok, SoulSage, quien sube contenido aleatorio, nada relacionado a la temática paranormal. Sin embargo, uno de sus videos captó la atención de millones de personas. En la descripción, menciona que su hijo se quedó al cuidado de su hermana en la casa, y como dato adicional y muy relevante para este caso, menciona que la propiedad tiene 100 años de antigüedad cuando esto ocurrió. SpongeBob night. Liam, come here. Liam, right now. What is happening? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. Todo sucedía con normalidad, hasta que la mecedora detrás del niño empieza a moverse por sí sola, sin ninguna explicación. La tía llama al niño que se encuentra aterrado por el reciente evento. Sin embargo, luego de esto, no volvieron a publicar más incidencias paranormales en la cuenta. Entonces, ¿podrá ser esto real evidencia paranormal? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. En el canal de YouTube que ves en pantalla, Justin se dedica a realizar exploraciones a diversas locaciones que se dicen están embrujadas. El problema inicia cuando empiezan a ocurrir extrañas cosas en su casa, lo que le hace pensar que una de las entidades de sus exploraciones ha quedado adherida a él. Por ello, instaló cámaras de seguridad en su casa, donde pudo empezar a evidenciar todas esas actividades sobrenaturales. Claramente, se puede apreciar la puerta moviéndose por sí sola. Esto es poco probable que sea causado por el aire, ya que se encuentra en una zona lejos de puertas y ventanas. Además, ningún otro objeto se mueve, sino solo esta puerta. Ante todo esto, Justin graba un video al día siguiente, cuando algo escalofriante estaría por suceder. Atentos. I was taking a nap downstairs. My son's sleeping upstairs right now, but I woke up a couple times where it sounded like metal clinging together. So the first time I heard it, I woke up, I didn't really think much of it. We do have neighbors because I live in a duplex. And I woke up again, after I fell back asleep, I woke up again and I heard metal tapping together again. It was like this constant tapping. When I wake up, it would stop. So I'm like, what the hell? So the third time, after I fell back asleep, I heard something slam. And then it occurred to me that it sounded like one of the baby gates closed. But I couldn't remember if I left them open or like what position they were in, anything like that. So I'm pretty sure it was a baby gate. So I'm gonna attempt to use my spirit box in here because I'm damn sure that's what it was. I don't know if that's what it was. That just closed. That just shut. That just shut. Holy that just shut. I caught that. I got that on film, dude. I think I got that on film. Oh my God. Oh, open it again. Open the gate. I'm gonna open it. Can you close the gate? Can you close the gate for me one more time? Are you angry? I know there's some in here now, man. Did you follow me from somewhere?
If you did, you need to go back to where you came from. You're not allowed to follow me home. Can you close it? Can you close the gate one more time? I'm pretty sure you slammed it on me when I wasn't looking. Can you close the gate for me one more time, please? Are you good? Can you close the gate? Oh, oh my God, dude. Oh. That is not cool. Claramente, hay algo en casa acechándolo, pero lo que más teme es que se trate de una entidad maligna. Entonces, ¿puede ser toda esta evidencia real actividad paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El equipo de NERD Paranormal, en esta ocasión, vuelve a una casa abandonada donde anteriormente estuvieron investigando la actividad paranormal en el lugar. Pero esta vez, ya habían pasado algunos minutos sin actividad sobrenatural, por lo que antes de sacar a los demás equipos, deciden hacer una sesión con el EGF. Здесь есть кто-нибудь из мира духов? Опа. Здесь есть кто-нибудь из мира духов? Подожди. Я же говорил, а? У меня сейчас мурашки вообще. Какой голос такой? Голос, да, вообще жуткий, блядь. Да. Будто бы это демон какой-то. Кто ты? Двинулась, да? Угу. Кто ты? Я? Я? Да. Ты дух или демон? Ты дух или демон? Ты убил кого-то? Вот сейчас был четкий ответ «да». Почему ты именно тут? Почему ты именно тут? Либо моли, либо молите. El equipo contacta con algo en la casa, pero no están seguros si se trata de un espíritu o si están siendo engañados por un demonio, ya que la fuerza y la voz de esa entidad es algo diferente de las que suelen comunicarse a través del EGF. Luego tratarían de continuar la sesión, pero algo escalofriante ocurriría. Я не знаю, ну давай. Разбилось что-то или что? Походу. Ну, звук был битого стекла. Смотри, окно разбито. Ну, осколки. Осколки, смотри в эту сторону. Бился.
Все, успокоился ты, нет? Дыхание просто перехватило. Мне кажется, с ночевкой сегодня здесь не сильно. Я тоже думаю, что Надо забирать ГФ ТС. с магнитофон. Это походу совсем не дух, а какой-то демон или не знаю, зловещий дух. И что это было? Шкаф, что ли? Вниз. Давай-ка валить нафиг отсюда. Давай лучше валить отсюда. Давай сейчас заберу. El equipo de NER Paranormal finalmente decide salir de la casa, ya que lo que se estaba comunicando con ellos no era un espíritu, sino al parecer un demonio. Así que, con la idea de prevenir cualquier peligro, dan por concluida la exploración. ¿Y tú, crees que realmente hay un demonio en esta casa? Déjame tu respuesta en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.